Mi lema es, entre más fácil de entender, más fácil de aplicar. Yo creo que ese sería el primer consejo que yo les daría, sobre todo todos los que estamos aquí, que estamos en el área de responsabilidad social y desarrollo sostenible. Tenemos que vender este concepto dentro de la organización. Entonces, entre más fácil lo pongamos, más fácil nos los van a comprar. Siguiente, lo que no se define no se puede medir. A veces hacemos proyectos y ni siquiera sabemos la causa, el porqué, el problema. Entonces desarrollamos proyectos sin saber cómo está alineado incluso a nuestra estrategia de negocios. Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, ¿cómo vamos a medir si no ni siquiera tenemos muy claro el proyecto? Ahora, vamos a nosotros a medir. Yo recuerdo justamente que en la cátedra, yo soy secretario de la cátedra Construir para el Bien Común y Desarrollo Sostenible del ingeniero Nicolás Mariscal, junto con la Universidad Iberoamericana. Y el ingeniero algo que me ha enseñado es que tenemos que medir todo. Ahí medimos cuánta fue la audiencia, cuántos se conectaron, cuántos no, mandamos una encuesta de satisfacción, entonces se está midiendo todo. Entonces, si tú no lo mides, no podemos saber si vamos bien o vamos mal. Y tercero, lo que no se mejora siempre se degrada. Y por eso de repente dicen, oye, ¿por qué de repente al área de responsabilidad social y sostenibilidad como que ya empieza a bajar el ánimo? Justo por eso. Cuando nosotros medimos, tenemos que estar, fíjense, en la administración del cambio, que yo también estuve dando consultoría en administración del cambio, teníamos que dar resultados de corto, mediano y largo plazo para que no se te caiga el proyecto. Tenemos que estar animando, pero sobre todo tenemos que estar dando seguimiento. También tenemos que escuchar a los stakeholders, a los grupos de interés. Fíjense, me recuerda un proyecto en Grupo CICE, que es uno de los puertos, dentro del puerto de Veracruz, una empresa de más de 2,000 empleados. Y ahí en el Comité de Calidad de Vida, de repente dijimos, ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida? Y empezaron a decir, pues que terminen los estudios, los que tienen que terminar los estudios, creemos que eso lo puede animar. Fuimos a preguntar y eso no les interesaba ni les motivaba para nada. Nos decían, oye, si tú le pagas los estudios a mis hijos, a lo mejor podría ser, pero eso yo ya estoy más para allá que para acá. No les interesaba. Entonces, después de escucharlos, ¿qué creen que era lo que les interesaba? Ellos salían a las 7 de la noche y tenían 2 horas de comida. Preferían ellos salir a las 5 de la tarde con 1 hora de comida. En una empresa de más de 2,000 empleados. Hicimos el estudio y resulta que sí se podía hacer, casi en el 70% de la empresa. Y lo llevamos a cabo, pero aquí también es muy importante los cómo. Se habló con el comité y los representantes de la organización y se pusieron los indicadores de productividad. Y se les dijo, si bajamos la productividad de esto, nos regresamos a como estábamos. ¿Están de acuerdo? Se estableció un compromiso, ellos dijeron, sí estamos de acuerdo. Ni siquiera se les pidió más productividad, ¿eh? Si bajamos de esa, nos regresamos. Bueno, ¿qué creen que pasó? Subió la productividad. Y no solo eso, como ya en la responsabilidad social y el desarrollo sostenible estás midiendo todo, ¿qué creen? Hubo un ahorro del 30% de energía y hubo un 30% de ahorro en consumibles de papel. El consumible de papel, no me digan por qué, pero el de energía sí, porque pactamos que a las 5 de la tarde se apagaba el switch dentro de las instalaciones. Entonces, por eso tuvimos ese ahorro. Entonces, cuando vamos a hacer, 1, escuchar a los grupos de interés y 2, estar midiendo porque supimos que subió la productividad. Otro caso, una buena práctica, nos tocó postular de MedLife, una práctica que ganó mejores prácticas, donde ellos lo que hacen es que apoyan proyectos de desarrollo social, pero ellos le aumentaron un 15% al dinero que estaban destinando a apoyar alguna causa para contratar a un consultor que pudiera hacer el estudio de impacto. ¿Por qué? Porque ustedes pueden dar cursos,
pero ¿ese curso realmente le cambió la vida a la persona que tomó el curso? Eso es el impacto. Y es muy complicado de repente uno evaluar si realmente le cambiaste la vida a alguien. Entonces, ese 15% era para que se contratara un consultor que presentara una metodología para poder ver si el proyecto tuvo éxito o no. Y gracias a eso se dieron cuenta, por ejemplo, que capacitaciones de menos de 20 horas no le cambian la vida a nadie, ¿no? Y entonces ya empiezan ellos a ajustar sus políticas y procedimientos. Otro también proyecto que recuerdo es un estudio de economía circular en camiones, en la parte de los contenedores. Se hizo un estudio de los materiales, se rediseñó el material, el diseño, y en lugar de darle mantenimiento a los trailers 2 a 3 veces al año, se le daba mantenimiento una vez al año y consumía menos combustible por ese nuevo diseño. De eso estamos hablando cuando hablamos del impacto social o de la medición dentro de la responsabilidad social corporativa. Pero me voy a ir un poquito más atrás para explicarles algunos conceptos y tratar de irlos llevando poco a poco. Primero, la responsabilidad social son 3 grandes responsabilidades. Una del gobierno, otra de la sociedad y otra de la empresa. Entre más equilibradas estén, mejor comunidad vamos a tener. Esto lo ha logrado Noruega, lo han logrado los países nórdicos. Si está desbalanceado, vamos a tener ciertas crisis que estamos viviendo hoy en día. Ahora, la responsabilidad de la empresa está en foco hacia ella. Y la sostenibilidad, estamos hablando de la conservación de la vida en el planeta. Entonces, uno se pregunta, oye, ¿tu empresa está apoyando a la sostenibilidad o está yendo en contra? De hecho, la Unión Europea, yo tuve la fortuna de que nos invitaron a Chile solo para ver el lanzamiento de su nueva definición de responsabilidad social. ¿Y saben cuál fue? El impacto de las empresas en la sociedad. Ese fue su definición. Y justo la de ISO 26000 es igual. Entonces, ¿qué tanto estás impactando? Pero la sostenibilidad va en función de la vida en el planeta. ¿Y a esto cómo funciona cuando lo pone una empresa en sí? Tienes que equilibrar lo económico, lo ambiental y lo social. Pero hay una clave. Tienes que ver si es viable. ¿Qué quiere decir que es viable? Que tu negocio es negocio cumpliendo la legislación ambiental, incluso ir más allá. Sigue siendo negocio, es viable, pero si el impacto que tú estás generando es soportable, ¿qué quiere decir? Que tú minimizas tu impacto en las comunidades en donde operas, y no solo eso, sino si lo puedes mitigar o lo puedes compensar, significa que es soportable. Y si además tú contribuyes con la sociedad en donde estás, contratas gente de la región y los desarrollas y les pagas bien, más de 2 salarios mínimos por lo menos, 2 canastas básicas, se dice que es equitativo, porque además contribuyes con las comunidades en las que estás. Y entonces esto se dice que entonces tu organización está viendo no solamente por las generaciones de hoy, sino por las de mañana, que es la definición de sostenibilidad. Bien, para que vayamos viendo más o menos cómo se ha entendido este concepto, primero se entendía como el permiso social, el permiso de operar, ¿no? Con la filantropía. Después, no sé si se acuerdan algunos de ustedes de Enron y Parmalat y todo lo que sucedió con esa corrupción. Bueno, ahí empieza a surgir el famoso compliance officer y las áreas de cumplimiento. Y aquí la idea es que cumplas con toda la legislación, y después nos dimos cuenta de que teníamos que tener una buena imagen y una buena reputación, cuidarla. Muchos empezaron a entrar al distintivo ESR porque necesitábamos fortalecer esto e inclusive hacer una masa crítica que jalara a otras empresas y organizaciones. Pero de repente también te diste cuenta que esto también habíamos que evaluar los riesgos y las oportunidades con los diferentes grupos de interés. Y aquí surgen nuevos productos y servicios, los productos lights, los productos verdes, todos estos en la evaluación de riesgos y oportunidades. Y entonces dijeron, es que la estrategia de negocio no puede ir por un lado y tu estrategia de sostenibilidad por el otro.
tienen que ir vinculadas, tienen que ir hacia el mismo camino. Y entonces, no solo eso, sino que además deben de ir en todos los procesos de negocio. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora cada quien desde su trinchera tiene que hacer las cosas de forma adecuada. ¿Qué es de forma adecuada? Generando valor para los diferentes grupos de interés. Entonces está muy interesante porque ahora si vas a hacer una construcción tienes que tomar en cuenta la comunidad en donde estás. Si vas a contratar no se vale firmar la renuncia y el contrato. Ya está cambiando todos esos aspectos. Y ahora llegamos a la parte de que incluso ya es el famoso ESG o ASG, lo ambiental, social y gobernanza. ¿Qué quiere decir? Que ahora nos están impulsando que desde el Consejo de Administración o la alta dirección tengamos ya los criterios de evaluación ESG. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo me impacta en mi empresa una inundación? ¿Cómo me puede impactar a mí que estoy colocando un hotel y en esa zona empieza a hacer mucho más calor, voy a necesitar usar más aire acondicionado? Entonces, todas esas evaluaciones en cuanto a ambiental y social se deben de tomar en cuenta desde el Consejo de Administración. Pero ustedes ven ahí que hay un signo de más. Y esto es para que ustedes hagan su checklist. Oye, ¿ayudo a la comunidad? Palomita. Oye, ¿estoy cumpliendo toda la legislación? Palomita. Además, ¿cuido y refuerzo la reputación de mi organización? Palomita. Evalúo riesgos y oportunidades ambientales, sociales, económicos y de gobernanza. Palomita. Tengo una evaluación de riesgos en estos temas. Mi estrategia de negocio está alineada a la estrategia de sostenibilidad. Integro o está integrado en todos los procesos del negocio este tema. Todos conocemos de ello, todos aportamos a la sostenibilidad. Y no solo eso, sino que ya está institucionalizado con los criterios ESG. Entonces, es más. Y eso es lo que significa la responsabilidad social y la sostenibilidad. ¿Y qué creen? Que además de eso, hoy en día la ISO 26000 o la responsabilidad social o la sostenibilidad llega a tocar casi todos los temas de las diferentes ISOs. Y este modelo que es la ISO 26000, que no fue certificable, pero como no fue certificable, hubo quien se quedó con ese gusanito, que fue AENOR, que es una certificadora española, que impulsó el que hubiera un certificado. Por lo tal, tomó la ISO 9000 y la ISO 26000 y hizo una norma certificable que se llama la SR10. ¿Por qué les digo de la SR10? Porque esto nos ayuda a tener un sistema de gestión integral que incluso ya es certificable. Normalmente las empresas, sobre todo de manufactura, tienen los certificados de ISO 14000, ISO 9000 y el de seguridad también. Hoy se integra ya casi el de 37001, que es anticorrupción, y tú puedes hacer un sistema de gestión con esta norma SR10 que es gratuita y la puedes bajar en internet. Además, déjenme decirles que en México Cotemar es la primera empresa ya certificada en SR10 y afortunadamente fue con el modelo Morsi que les voy a platicar, bueno, impulsado. Ya después Hans, no se está por aquí, pero bueno, Hans lo ha impulsado y lo llevó a ser, tiene creo que un año ya la primera empresa certificada en SR10. Bien, ¿y cómo se hace un modelo de sostenibilidad enfocada a un modelo de ISO? Pues el planear, hacer, verificar y actuar. En el planear tenemos la parte normativa, los riesgos y los planes. Si se fijan, se parece mucho a lo que va en el distintivo SR. Luego lo tienes que implantar, lo tienes que hacer, pero luego lo vas a tener que verificar y finalmente vas a tener que ir corrigiendo, lo tienes que mejorar. Pero para nosotros, ¿qué creen? Lo más importante de todo ello es la gestión. Y esa gestión tenemos que armar un muy buen comité de sostenibilidad y responsabilidad social que atienda todos los temas de la sostenibilidad. ¿Ok? Y ahí va a estar el gran éxito del modelo. Ahora, no se preocupen, ¿qué creen? Nadie empieza de cero, todos tenemos muchas acciones, pero nos hemos dado cuenta a lo largo de más de 20 años que estamos en la consultoría que las empresas no se comunican entre unas y otras, hay cosas duplicadas o no se está midiendo, no se está enfocando.
Y entonces un modelo de sostenibilidad nos ayuda a institucionalizar la organización, nos ayuda a esas bolitas ponerlas. ¿Para qué? Para generar valor agregado, valor compartido. ¿Y a quién vamos a generar valor compartido? Antes era al cliente y a los inversionistas. Hoy el cambio con la responsabilidad social y la sostenibilidad es a los diferentes grupos de interés. Y créanme que generando valor a los diferentes grupos de interés se hace mucho más fuerte la organización y empieza a crecer. Y ya una vez así puedes hacer toda tu planeación estratégica con la evaluación de riesgos alineada a la misión. Y me voy más rápido para que puedan ver todo lo que les traigo preparado. Pero vean, normalmente un modelo como el MORSI, que es el modelo de responsabilidad social integral, te pide que tengas tu manual y tu política, tu comité del cual estábamos hablando, el código de ética y conducta, que el código siempre hubo una pausa aquí porque a veces lo entendemos como el comportamiento del personal, ¿no? De la empresa. Y en realidad es código, normas, conducta, comportamiento. Pero sí, son las normas de comportamiento de la empresa hacia sus diferentes grupos de interés. Parece lo mismo, pero no lo es. ¿Qué quiere decir? Es cómo se va a comportar más bien la empresa con sus empleados. ¿Cómo se va a comportar la empresa con sus clientes? ¿Cómo se va a comportar la empresa con sus proveedores? Entonces, hay una diferencia importante y por eso el código de ética y conducta tiene que estar ahí. Luego, un sistema de evaluación de riesgos, tu sistema de comunicación. La comunicación es lo que nos genera el cambio de cultura. Y luego, el sistema de denuncia para saber qué está pasando. El sistema de medición, tomen la SR10 para hacer una auditoría integral. ¿Ok? Esa es la que nos va a ayudar, ese manual que lo pueden bajar gratuito. Y luego tener su reporte de sostenibilidad o responsabilidad social, que hoy se usa GRI, el Global Reporting Initiative y el SASB. Este es el libro de la metodología, fue avalado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, también en la Universidad Iberoamericana y bueno, un servidor, fui el coautor de este libro. Bien, ¿cuáles son los pasos para ponerlo en práctica? Primero, establecer un compromiso. ¿Qué compromiso? Con los principios de negocios y posteriormente con tus propios valores de la organización. Después tienes que ver el valor agregado que vas a generar en los temas de sostenibilidad y a los grupos de interés. Y finalmente lo haces un sistema de gestión para que ya esto sea sin darse cuenta. Yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de estar en Japón, fuimos a un evento de sostenibilidad y les preguntaba de las 5 S, oye, ¿cómo? Y no las conocían. O sea, las 5 S, ¿qué es eso? Pero ellos las vivían, o sea, ellos nacen aprendiendo las 5 S, la del orden, limpieza, o sea, ellos las practican, pero ni siquiera sabían el concepto. Me llamó muchísimo la atención. Pues a eso es lo que tenemos que llevar, a un cambio de cultura. Ahora, les regalo esta, que son los 10 principios de MORSI. Estos 10 principios están alineados a los demás principios. Este es un gran aporte, porque si tú pones en práctica en tu organización estos 10 principios, estarías alineado a todos los demás principios, a los principios de Naciones Unidas, a los principios de CEMEFI, porque déjenme decirles que en realidad la neta del planeta es no un sistema de gestión, es poner en práctica estos principios en el día a día de la organización. O sea, cumplir la ley, la rendición, tener equidad en todos los sentidos, cuidar el medio ambiente. O sea, cada uno de ellos responde a uno de esos aspectos. El tener esto como guía y ponerlo en la organización, ese sería el chiste. Y bueno, aquí vemos cómo están cubriendo todos los aspectos de los demás principios. Esto normalmente en nuestros talleres hacemos una dinámica, pero aquí está el resultado de la misma, ya la tienen ustedes. Bueno, otro aspecto muy importante es alinear la misión, la razón de su organización con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Este ejemplo de Yakult nos dice, nosotros lo hacemos con el shirotaísmo, donde dice medicinas preventivas a un precio que cualquiera pueda pagar con intestinos sanos. Entonces, ese propósito te hace sentir bien el participar o estar en esta organización. Y ahora también les presento esta herramienta que nosotros diseñamos para evaluar qué tan alineada está tu misión
a la responsabilidad social y el desarrollo sostenible. Con ella, aquí te dice ciertos aspectos. Oye, inicia con un verbo. No quiere decir que esta es la panacea ni tiene que ser. Esto lo hacemos para ayudar a la organización. ¿Y qué creen? Con esto hemos desarrollado muchas misiones con propósito de muchas empresas medianas y grandes. Entonces, inicia con verbo, refleja el propósito de la organización, lo que vimos, explica a qué te dedicas, menciona para quién y finalmente resalta el valor agregado de tu organización. Vamos a ver un ejemplo, esta que dice, empresa productora de sal de la más alta calidad, comprometida con plena satisfacción de sus clientes y socialmente responsables con el desarrollo de su personal y las comunidades en las que opera. ¿Que se inicia con un verbo? No. ¿Refleja el propósito? No, no les quedaba muy claro cuál era el propósito de la empresa. ¿Explica a qué se dedican? Pues sí, producen sal. Menciona para quién, clientes, pero era muy general, ¿no? Resalta el valor agregado. Bueno, después del ejercicio tenemos esto, producir, ya está con palomita, sal de mar, era muy importante diferenciarse del otro proceso de sal. Entonces, sal de mar para proveer a las personas de un elemento indispensable en su nutrición y fundamental en una amplia gama de industrias. A veces, ¿qué pensamos de la sal? Como que será buena o será mala, pero aquí, ¿qué nos está resaltando? Que no puedes vivir sin la sal y que casi todas las industrias tienen que utilizarla. Ese propósito hace que todos dentro de la organización se estén entusiasmados por contribuir en esta empresa. ¿Ven? Y además te dice, en una amplia gama a través de procesos sustentables de calidad e inocuos, enfatizando en la generación de valor compartido. Y eso lo quiso hacer el dueño, porque queremos generar valor a todos los grupos de interés. Fíjate, algo muy importante. Ahora, esta la diseñamos para ser como un ejemplo muy claro de que tenemos que llevar lo que acabamos de decir ya, nuestra misión, nuestra razón de ser, nuestros objetivos, cómo orientamos nuestra estrategia hacia allá. ¿Qué quiere decir esto? A ver, tu calidad de vida, cuál va a ser tu objetivo, pero que al mismo tiempo contribuya a la misión de la organización. Tu ética empresarial, cuáles son tus objetivos, pero cómo van a contribuir a los objetivos de la empresa, a esa misión que acabamos de decir. Incluso de vinculación con la comunidad, ¿cómo vas a contribuir con ello? Déjenme les platico aquí un ejemplo que incluso de vinculación con la comunidad también fue una mejor práctica que ganó mejor práctica con ADO. ¿Conocen los autobuses ADO? Bueno, pues ellos apoyan una iniciativa que se hace en Veracruz del Mejor Ciudadano. Y ellos dijeron, bueno, el Mejor Ciudadano son los niños que mejores calificaciones sacan en Veracruz. Y ellos dijeron, nosotros vamos a tomar a esos niños y les vamos a dar un viaje por la ruta de la insurgencia, que es la ruta que ellos manejan. Y lo primero que hacen es les ponen pants a todos los niños para que no haya estatus, porque hay de empresas de escuelas privadas y públicas. Y segundo, pues aparte de que enseñan los valores, las comidas, eventos, hay niños que no han salido del municipio, y que ahí tienen la oportunidad de convivir con otras personas y salir. Bueno, aquí rápidamente les preguntaría, ¿qué gana ADO? Imagen, reputación, pero ¿qué creen? Lealtad. No van a creer, cuando me tocó una vez estar en el centro de Veracruz y llegaban los autobuses de ADO, era una fiesta, venía la tía, había una batucada ahí, una fiesta. Cuando la tía tenga que viajar, ¿por dónde va a viajar? Por ADO. Si el papá tiene que viajar, ¿por dónde va a viajar? Por ADO. El niño cuando crezca, si tiene la oportunidad de viajar, ¿por dónde va a viajar? ¿Ven? Cuando hay esa relación, ¿y qué creen? El cliente que yo estaba viendo en Veracruz, que era una empresa también de más de 2,000 empleados, el director general me dice, Walter, ¿qué crees? Yo fui niño ADO, y con orgullo. Entonces, imagínense, yo creo que es uno de los proyectos más longevos que existen, pero cuando tú alineas a tu objetivo, a tu misión, tus aspectos de sostenibilidad y responsabilidad social se vuelven de largo plazo, ¿ok? Bien, bueno, entonces de ahí ya haces tu estrategia.
tu objetivo, objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos son las líneas de acción que tú te estás planteando. Los específicos es cómo lo vas a hacer. Y luego ya estableces metas y todo lo que tienes que seguir. Pero bueno, este es un modelo que ya diseñamos en Excel, que normalmente lo trabajamos a los que entran en el diplomado Morsi. Pero aquí quiero señalarles algo también interesante, que hay dos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Uno, y que tenemos que medir. Uno, es el avance del proyecto, porque tú dices, mira, ya capacitamos a todos, les dimos la plática y demás, pero ¿por qué les diste esa capacitación? ¿Qué querías lograr con ello? Esa es la parte de la meta, esa es la parte donde tienes que establecer un indicador y tienes que medirlo. Entonces, siempre tienes que evaluar dos aspectos, el avance del proyecto y el indicador que tú te planteaste por qué estás haciendo ese proyecto. Y ahí muchos se quedan cortos y nada más miden el avance del proyecto, ¿ok? O cuántos capacitamos. Bueno, en la parte del distintivo SR tenemos que entender las nuevas reglas del juego, ya cambió. Antes te invitaba a tener un sistema de gestión y algo diferente, muy positivo es, ahora tienes que medir el impacto, ¿no? Ahora dime que realmente genera un cambio, no genera un cambio, genera un beneficio. Eso creo que es muy positivo en este distintivo. Ustedes ya recordarán más o menos este que se ha presentado, que es pues compromiso principal, inicial, programas, el sistema de gestión, procedimientos, que es la parte de institucionalizar. Implementación. Aquí en implementación empieza la parte de medición. Aquí es donde tenemos que medir y tenemos que mostrar indicadores. Y ya en consolidación, ahí ya tenemos que mostrar impacto. Y la siguiente, que es innovación, lo que antes eran las mejores prácticas del evento, ahora va a ser innovación. Entonces aquí tenemos que armar pues casi nuestro proyecto como si lo fuéramos a postular a una mejor práctica. Entonces aquí sería lo ideal armarla así en este escalón. Antes teníamos estas guías ya no se van a usar en esta ocasión, se cambiaron por las fichas de indicadores. Estas fichas de indicadores, la verdad es que me han resultado muy buenas, muy positivas. Tenemos 39 en social, 14 en ambiente, 24 en gobernanza. ¿Y por qué? Porque cada ficha responde una pregunta. Cada ficha responde una pregunta. Aquí para que vean un ejemplo, capacitación ambiental. Y ahí tenemos el índice. Yo les sugiero, vean la primera parte, pero yo mi tip, me voy directamente a el 11, propuesta de métricas. Cuando van a propuesta de métricas les va a salir estas tres fases. Y ustedes pueden elegir una, dos o tres de ello. Ponen esta frase, porcentaje de empleados capacitados en prácticas, vamos a verlas más a detalle. Porcentaje de empleados capacitados en prácticas ambientales y ustedes ponen ahí el número de cuántos y una observación de cómo lo hicieron y pueden elegir 2 o 3 indicadores y así lo pueden ir plasmando y construyen ya sus indicadores de nivel 3. Por ejemplo, conocimiento adquirido ya me empieza a orientar a un impacto, ¿ok? Pero pueden elegir de fase 1, de fase 2, uno de fase 1, etcétera. Fase 2, por ejemplo, porcentaje de colaboradores capacitados en temas ambientales específicos, pero ahora ya por área. O el de porcentaje de reducción de incidentes relacionados con prácticas ambientales deficientes. Ese ya también me empieza a medir un poquito más el impacto, o sea, cómo ha impactado lo que he capacitado. El tercero, bueno, ahí ya no vi así como uno así de muy de punch, pero bueno, es un ejemplo de cómo pueden utilizar esta herramienta. Oye, Walter, ¿tengo que usar específicamente esta? No, pero es una gran ayuda cuando no entendemos qué nos está preguntando o si no tenemos y además lo revisamos, podríamos sustentarlo con completar alguno de estos indicadores. Entonces, por eso me parecía importante mostrárselos. Ahora quiero hablarles un poco de riesgos, porque para los riesgos también es muy importante medir el impacto, sobre todo que la definición, nosotros utilizamos la ISO 31000. La ISO 31000 te define el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. El efecto es algo positivo o negativo, fíjense,
no solamente el riesgo podría ser negativo, es positivo o negativo. Incertidumbres que puede suceder o no puede suceder, y los objetivos son los que te has planteado: cero accidentes, mayor productividad, o sea, lo que tú te has puesto, qué tanto se va a desviar. Y ahora, ¿cuál es la fórmula para poderlo medir? Riesgo es igual a la probabilidad por la consecuencia, se multiplican y puede ser 1 a 3 o 1 a 5, ¿ok? Normalmente, si usas 1 a 3 en probabilidad, tienes que usar 1 a 3 en el siguiente para poderlo multiplicar. ¿Y cómo es este proceso? Primero tienes que identificar que puedes tener este riesgo, o sea, ¿por qué me puedo desviar de algo o por qué podría suceder? Después lo analizas causas, efectos, qué lo podría provocar. Y después lo evalúas, qué es la multiplicación de 1 a 3, cuánto podría ser probable que suceda y el impacto que te podría generar. Y dependiendo del resultado va a ser a cuáles sí les vas a dar tratamiento y a cuáles no les vas a dar tratamiento. Veámoslo de la siguiente manera. Este acrónimo lo diseñé un servidor, pero para acordarnos, ¿no? Es un arte aplicar el tratamiento. ¿Qué significa este arte? Primero, aceptarlo. Aceptarlo es que te sale más costoso invertir en un control o invertir en algo que cuando suceda lo arregles. Uno pensaría que es cualquier cosa. Aquí me acuerdo de un cliente que tenía de transporte, trailers de transporte muy grande, y entonces, incluso él estaba estudiando el IPADE y metió su caso al IPADE, pero la evaluación que se realizó fue que a él le salía más aceptar el riesgo, o sea, si le robaban un autobús, un camión, un tráiler, asumirlo, que pagar la cuota de seguros de todas sus trailers. Dijo, hasta que me salga más o menos, entonces ya estaría pensando en tomarlo. Obviamente siempre la carga va asegurada, pero el trailer como sí, fíjense, era mejor para ellos aceptar el riesgo. Eso es aceptarlo, o sea, ahí tú ya lo asumes. Reducirlo es el que más se aplica. Esto es con maquinaria, equipo, trajes, capacitación y todo. El siguiente es transferirlo. Estas son las aseguradoras, lo comparto con algún socio, transfieres ese riesgo. Y evitar es que es tan fuerte, tan costoso el riesgo, que mejor nos salimos. Incluso tú dices, bueno, no le entramos, es una, pero puede subir el riesgo por un cambio de legislación o ciertos aspectos que a veces te tienes que salir. O sea, es más barato salirte del negocio o salirte del país que afrontarlo. Más o menos este es un ejemplo. Cuando es rojo, que nos va a dar en la multiplicación, por ejemplo, si es 3, 3, pues nos da 9 y es alto, o 3 con 2, 6. Los rojos los tenemos que atender de inmediato, tenemos que hacer una propuesta de mitigación y ahí es donde surge el objetivo, ¿ok? Puede ser medio y puede ser bajo. En medio tienes que tomar decisiones si vale la pena tener un tratamiento, y los verdes obviamente para nada. Ahora sí preparen sus teléfonos, por favor, preparen sus teléfonos porque les traigo de regalo esta herramienta que diseñamos en el clúster y que viene muy estructurado para que ustedes puedan evaluar sus riesgos. Ya incluso ustedes van colocando sus riesgos, los evalúan ahí, ya los manda a su cuadrante de riesgos y les separa los que realmente tienen que tomar el riesgo. Este es un ejemplo más o menos de cómo se utiliza, pero ahí está el código. Todos los que quieran la herramienta, bueno, pueden tomar este código y pueden bajarla y experimentenla. La verdad es que creo que es una excelente herramienta para hacer tu evaluación de riesgos y poder hacer tu estrategia de mitigación. Ok, si no, creo que la presentación va a estar por ahí. Bueno, ahora ya para ir finalizando y cerrando, vamos a ver lo que es el SROI, que es el retorno de la inversión de la responsabilidad social o el desarrollo sostenible. Hay muchas formas de calcularlo, hay muchas formas de verlo, pero aquí les traté de poner algo sencillo
para poderlo primero entender, para poderlo llevar a cabo. La primera, tenemos que identificar nuestro problema. ¿Cuál es el problema que vamos a atender? Segundo, ¿qué de lo que hagamos va a cambiar la situación? ¿Ok? Vamos a que estas personas ganen más, si voy a invertir en un proyecto de desarrollo social, que van a aprender. Por ejemplo, tú puedes invertir en una escuela, vamos a pintar la escuela, pero lo que tú querías era mejorar la educación. ¿Qué tanto pintar la escuela va a mejorar la educación? Entonces, tienes que tener muy claro el problema que tienes que atender y además, ¿qué tanto con lo que tú hagas realmente va a influir en el cambio? Aquí hay muchos factores y por eso lo vuelve un poco complejo. Después, entonces, por eso tienes que decir, ese es el impacto, ¿no? ¿Qué tanto con lo que yo voy a hacer puedo generar realmente una transformación? Y finalmente, la valoración económica. ¿Cuánto le metí para cuánto realmente va a generar ese cambio? Aquí rápidamente me acuerdo un proyecto de una empresa que identificó a un grupo de señoras y las apoyó para que pusieran su cooperativa para hacer los uniformes del personal. Las capacitó y ellas empezaron a hacer en esa cooperativa los uniformes de todo el personal. La verdad es que yo fui a ver ese proyecto y quedé fascinado. Era tanta la motivación, tanto el cariño que tenían, que incluso buscaban generar valor agregado. Y por ejemplo, para las mujeres que estaban embarazadas, les hacían un uniforme especial para identificarlos, para que las identificaran, porque además en la planta se les puso un color diferente para que supieran que si se va antes es porque está embarazada, y entonces también si la ven con ese tipo de uniforme, le dan el paso para que salga primero. Entonces era toda una filosofía alrededor, pero ¿esto qué tanto impactó en esa comunidad? Porque ya todos los trajes se los compraban a ellos. Obviamente el beneficio fue muy bueno. Veamos entonces, hay 6 pasos. Algunos los ven de una forma, yo se los quise poner de una manera también sencilla como que para ponerlo en práctica. Uno es definir el alcance y los objetivos, o sea, ya identifiqué el problema, ¿cómo se va a llamar mi proyecto? ¿Cómo lo estructuro? Segundo, identifico el grupo de interés o los grupos de interés que van a ser impactados o beneficiados. ¿A quién voy a impactar? A las señoras y además esa comunidad. Además hay impactos directos e indirectos. Medir los resultados. Empiezo a medir los resultados de cuántas capacitaciones, cuántas mujeres, cuánto empezaron a ganar. Asigno un valor monetario. Hay veces que, como el que estábamos proyecto, como que es más fácil, pero hay veces que hay proyectos que es más difícil cuantificarlos. Por ejemplo, hay una empresa donde nosotros llegamos a apoyarlos en la parte de su política y su procedimiento de desarrollo social, y cuando llegué les preguntaba, bueno, ¿ustedes a qué apoyan? Pues es que, Walter, apoyamos de contentillo, si nos cayó bien le damos tanto, si no le damos tanto, y a veces entonces no tenían así muy claro qué era y por qué era. Entonces teníamos que situarlos y organizarlos para que tuvieran el mejor punch en ese sentido. Pero algo bien interesante que esta era una empresa transnacional y ellos tenían que reportar y cuantificar monetariamente el voluntariado. ¿Cómo se cuantifica, por ejemplo, aquí el voluntariado? Tú asignas un salario promedio, sacas tu salario promedio y lo multiplicas por las horas voluntariado. ¿Ven? Y entonces ya lo convertiste en un equivalente de dinero. Eso es lo que tenemos que hacer aquí, asignar el valor monetario. Y luego ya aplicas la fórmula que es valor social total generado sobre inversión total que tú pusiste para ese proyecto. Finalmente, ya que lo hiciste y que ya lo mediste, tenemos que comunicarlo y comunicar los resultados. ¿Ok? Bueno, un ejemplo así muy rápido de lo que sería el valor social generado sobre la inversión. Muy sencillo sería, imaginemos una empresa que implementa un programa de reforestación y gasta 500,000 pesos. El impacto, se plantaron 5,000 árboles que generaron en conservación de agua valorada en 150,000 pesos. Mejorar calidad del aire valorado en 200,000 pesos.
y mejorar la calidad del aire valorado en 200,000 pesos. ¿En dónde salieron estos valores? Hay muchos tabuladores y estadísticas que tú puedes generar la equivalencia que tiene para poderlo cuantificar. Aplicas la fórmula 200 más 150,000 más 100,000 y te salen 450,000. Dividido en los 500,000 pesos que tú le metiste, tienes 0.9 de valor. Eso quiere decir que por cada peso estás generando 0.9, casi 1 por 1. Hay proyectos que te salen en 2 o hasta en 3, ¿no? Por cada peso que yo meto, estoy generando 3 pesos de valor, digámoslo así, en ese sentido. Entonces se genera en 1, en 2 o en 3. Bien, este sería el cálculo ROI y pues ya para finalizar cerraría con una buena intención empresarial solo se convierte en una estrategia efectiva de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad cuando se mide correctamente. Sin métricas claras son solo ideas sin dirección. Muchísimas gracias. Aquí, si quieren ver lo de la página, pero más adelante ya les daremos la presentación para bajar esta herramienta para que la usen con la parte de los riesgos. Muchísimas gracias.